La filosofía es algo así como la matemática de las palabras. Filosofar no es ni tan ajeno ni tan difícil. En modo geométrico. Ahí tengo yo otra pregunta. Urbi et Orbi, a la ciudad y al mundo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En un podcast sobre filosofía, Nietzsche sin duda siempre aparecerá en la lista de solicitudes, y en la de Urbi et Orbi no ha sido la excepción. Sin embargo, hasta ahora nos atrevemos a hacer un episodio sobre él, tomando uno de sus ensayos más tempranos, sobre verdad y mentira en sentido extramoral, publicado en 1873, justo después de su primer libro, El nacimiento de la tragedia. En este gran ensayo, Nietzsche comparte su visión sobre la creación del conocimiento. Dice al respecto que este tiene un carácter meramente artificial, al ser obra de animales inteligentes, refiriéndose a los humanos. Y esto a Nietzsche le parece una completa falacia, creada por el propio intelecto que asegura tiene la necesidad de creerse superior. Entonces, si la verdad está basada en el conocimiento, y el conocimiento es artificial, aquella verdad no existe. La verdad, dice, es una ilusión o una convención útil compartida por todos, pero falsa. Y es aquí cuando Nietzsche habla del lenguaje, ese vehículo que apenas alcanza a describir metafóricamente la realidad. Este es Las mentiras de Nietzsche. Compañero David Zuluaga, bienvenido a Urbi et Orbi, un podcast que hace usted conmigo desde hace más de un año. Qué bocti. Todavía me parece increíble, ¿no? Que llevemos ya más de un año en esto. No, es que yo no lo supero, por eso lo traigo a colación cada vez que pueda. Y todavía no hemos logrado que nos escuche Shakira. Pero ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos. Sí. Y de pronto se anima con ¿sí o no? Pues este puede ser un capítulo que le llame la atención, uno que va a saber. Que al menos Puede le debería ser. llamar la atención que usted lleva capoteándolo más de 50 horas de grabación, porque eso si sumamos los capítulos que llevamos, los lives en Instagram, los talleres de lectura, y hasta que por fin lo convencimos de que nos le metiéramos aquí a don Nietzsche. Pero espera un momentico, yo le he hecho aquí el dato inútil pero divertido rápidamente para que arranquemos. Hágale, antes de que yo me coja confianza. Exacto. Usted sabe que Estados Unidos, solo como Birmania y Liberia, son los únicos 3 países que todavía tienen adoptado el sistema inglés de medición. Todos los demás el métrico. Vea, pues, no, yo creía que los gringos eran los únicos. No, Liberia y Birmania. Pero además en Colombia hay que decir que nosotros también vendemos la gasolina por galones y no por litros como en el resto del mundo. Tienes razón. Por lo que le quería contar es que esa diferencia entre el sistema métrico y el inglés le causó alguna vez un problema serio a la NASA. ¿Cómo así? ¿Cómo fue la cosa? Una nave de la NASA en el 99 se estrelló porque había sido construida para navegar según el sistema de medidas anglosajón, pero antes de su despegue las instrucciones de vuelo se las entregaron en el sistema métrico. Mierda. Y estamos hablando de la NASA, o sea, no estamos hablando aquí de que le faltan 3 millas para llegar y mentiras que eran 40 kilómetros. No, era una cosa complicada. No pasó ninguna tragedia pues con la nave y demás, pero sí que hubo ahí como una falla. Y eso dio origen a que por ahí un candidato en alguna convención demócrata lo pusiera como propuesta de campaña, aun cuando por ahí en los 70, cuando Inglaterra adoptó el sistema métrico y demás, Gerald Ford lo buscó también, pero eso no ha sido posible. Entonces me pareció muy inútil el dato, porque eso qué va a hacer uno con eso, pero pues divertido. Oiga, sí está. En cierta medida. Está bueno. Pues ojalá fuera posible. Yo, después de ya más de una década viviendo en Estados Unidos, todavía soy absolutamente incapaz de pensar en términos de grados Fahrenheit o de pies o de yo también. pulgadas. También. Todavía me siento súper perdido en eso. Bastante Yo me confundí. vagamente manejo las millas de pronto y eso. Y eso. Sí, no. A mí me pasa igual. Es difícil. Los pies también. La estatura casi que no me la aprendo. Pues hombre, ese cuento de la NASA es una buena lección en humildad epistémica, podríamos decir, ¿no? Ya sabe usted pues que eso es para lo que eso le va a servir en algún momento cuando usted por ahí está en una comida bien maluca, bien aburrida, y lo dejen solo en la sala esperando con alguien más. Entonces, si quiere montar la conversación, le cuenta eso y usted sabe que ya va a pasar 2 cosas. La menos probable es que él le siga la conversación. La más probable es que se pare y se vaya.
Y si es compañía non grata, pues perfecto, cumple la función la anécdota. Ahí entonces no sería tan inútil. Bueno, don Friedrich Nietzsche. Espere que sí, yo me enredo pues para estos nombres. Lo primero que tengo que contarle es, yo aprendí a decir Nietzsche con usted. Yo le decía Nietzsche en el colegio. Sí, yo no sé por qué me parecía haber notado un cierto patrón entre los hispanohablantes eh, que con alguna frecuencia se refieren a Nietzsche como Nietzsche, y no, es Nietzsche, con la E del final que se pronuncia, que es en alemán, no en francés. Y si quiere, para que nos quede más fácil, digámosle a Nietzsche como le decían en la casa, cuando era niño, digámosle Fritz. ¿Cómo le decían? Fritz. Fritz le decía. Muy tierno ese apodo pues para Nietzsche sobre todo. Sí, Fritz. que uno se lo imagina seriote y adusto y categórico y bravucón. No, pues que yo a Nietzsche me lo imagino con ese mostacho desde que tenía 3 años. Imagínese, usted Nietzsche lo podría poner como en una orquesta de mariachi, en una banda de mariachi, le quedaría perfecto. Claro, pero al lado de Pedro Aguilar queda, mejor dicho, regio. Mandaba a hacer. Óigame, bueno. Venga, pero entonces yo le voy a hacer una pregunta. Dígame. ¿Usted qué tipo de bebida alcohólica está ahora consumiendo? Porque, y se lo pregunto por una cosa, porque usted dijo que la única forma de que usted le metiera a Nietzsche en Urbi et Orbi era con unos aguardientes encima, entonces dígame cuántos tiene. Hombre, pues le voy a confesar que me estoy tomando un harakiri, un harakiri es lo que me voy a hacer. No, me estoy tomando un carajillo. Me hice un café para sentarme ¿Sí? a preparar esta conversación, Octi, y cuando caí en la cuenta de que tenía que enfrentarme a Fritz, dije, no, yo tengo que echarle un poquito de aguardiente a este café, entonces le eché un poquito de aguardiente como para coger coraje. Muy de buena usted que tiene aguardiente en la casa, si yo le hubiera seguido ahí Sí. la propuesta, pero no tengo. Infortunadamente... Bueno, aproveche entonces, sabroso. Sí, pero... Hace años no me tomo yo un carajillo, le cuento. Es muy rico, de hecho, pero infortunadamente Sí. debo confesarle que es aguardiente néctar. Si hubiera podido, pues habría bueno. conseguido cristal, pero aquí es más difícil. Pero bueno, en fin. Sí. Pues hombre, me estoy tomando el carajillo porque yo le tengo susto a este capítulo de Nietzsche. Voy a explicarle por qué. Básicamente porque a mí Nietzsche me encanta. Me parece uno de los pensadores más exquisitos, más provocadores que en la filosofía occidental han sido. Es difícil, pero apasionante, divertido y cruel, y exquisito desde el punto de vista de la experiencia del lector. Y por todas esas razones, pues le tengo pudor a este intento de, no digamos abarcarlo, porque ya eso me parece imposible, pero de referirnos a él sin reducirlo a menos de lo que en realidad es en el contexto del podcast. Total que lo que he terminado por proponerle a usted, que me aceptó, y a María Cristina y a Camilo, es este capítulo en el que nos vamos a concentrar en un ensayo de Nietzsche, un ensayo relativamente temprano, muy influyente, muy interesante y muy polémico, para, digamos, cumplirle a nuestros 5 pelagatos, muchos de los cuales han pedido que hablemos de Nietzsche, para cumplirnos a nosotros mismos también, mientras sus obras de más hondo calado las vamos dejando reservadas para futuros talleres de lectura, porque creo que nos fue bastante bien el año pasado cuando leímos con varios de nuestros pelagatos urbinautas el primer libro de Nietzsche, El nacimiento de la tragedia. Y la razón Octi, por la cual me parece a mí que nos va mejor con los talleres es porque Nietzsche es uno de estos filósofos donde es especialmente, o en relación con quienes es especialmente difícil separar la sustancia de la forma. Nietzsche era un gran prosista, un gran escritor, un tipo que además dedicó su vida intelectual también a explorar las distintas formas de su propia voz literaria, ¿no? Nietzsche era un tipo con una gran sensibilidad estética. Una de las figuras más formativas en su vida es Richard Wagner, de quien fue muy buen amigo. Sí. Después se distanciaron hacia finales de la década de 1870. Nietzsche componía música. En fin, tenía gran sensibilidad estética, y esa sensibilidad se traduce también a su producción escrita. Pues Nietzsche intentó una gama amplísima de estilos. Entonces escribía ensayos, pero también aforismos, pero también parodias, porque en el fondo, por ejemplo, un texto como Así habló Zaratustra es un texto que
al menos en alguna medida, es una parodia, ¿no?, de los evangelios y de las propias gatas de Zaratustra. Y es un tipo que, por lo tanto, es difícil abarcar, es difícil abordar cuando no tiene la oportunidad de saborear un poco esa prosa tan suya, pugnaz, a veces un poco críptica, pero siempre estimulante. Entonces, por todas esas razones, yo le he tenido un poco de susto a hacer este capítulo, pero bueno, nos vamos a lanzar al agua. Puede que resulte siendo un harakiri como resultó el inconsciente traicionar hace algunos minutos. Ajá. Freud estaría muy orgulloso. Entonces, pues nada, vamos a ver cómo nos sale esto. Pero sí, como experiencia personal, le digo, claro, hoy vamos a hablar de un ensayo muy bello, Muy bellamente escrito, quiero decir, pero sí que es mucho más fácil de seguir que el libro que abordamos en el taller de lectura. Entonces, como asistente al taller, sí le puedo decir que pues la visión que tiene sí es bastante cercana a lo que me pasó a mí. En un contexto como el del taller, pues hay más tiempo para uno parar, para detenerse, para conversar. Pero este sí, digamos que era un ensayo, que permitía hacer un episodio. Entonces vamos a ver cómo nos va aquí con este ensayo sobre verdad y mentira en sentido extramoral. Ya desde el título me enganchó, pues yo creo que por mi formación también. Sí, Entonces dije, venga, ¿cómo así? Correcto, muy bien. Entonces, el ensayo que vamos a hablar se llama Sobre la verdad y mentira en sentido extramoral, exactamente. Es un ensayo que Nietzsche escribió en 1873. Entonces, déjeme, le doy un paneo, digamos, de 2 minutos sobre Nietzsche, como para que nos ubiquemos un poquito, más o menos, ¿no? Nietzsche nació en 1849, una familia muy religiosa. Su padre, su abuelo habían sido todos ministros luteranos. Y digamos que Nietzsche desde muy pelado pues tenía propensiones intelectuales importantes. Estudió teología y filosofía en la Universidad de Bonn, en Alemania, y en 1865 descubrió un libro que es de los momentos más importantes en su biografía intelectual, un libro que se conoce, o mejor se llama, El mundo como voluntad e idea. A veces lo traducen como voluntad y representación, de un filósofo alemán que se llamaba Arthur Schopenhauer. Y Schopenhauer, que escribió este libro en 1818, aparece publicado en 1819, básicamente es un heredero de la filosofía de Kant, que hace unas modificaciones muy importantes. Ahora más adelante le cuento un poquito por qué Schopenhauer es importante para entender a Nietzsche. Pero digamos que ese es un gran momento para Nietzsche. Haber descubierto Schopenhauer le despierta profunda admiración, y durante, digamos, las primeras 2 décadas tal vez de la producción intelectual de Nietzsche, o mejor, su década de formación y su primera década de producción filosófica están bastante marcadas por la influencia de Schopenhauer. Y luego la segunda gran... Me gusta mucho cuando usted me cuenta eso así. Entonces Kant influye a Schopenhauer y a Nietzsche. Correcto. Digamos, Schopenhauer se veía a sí mismo como el legítimo heredero de la filosofía kantiana, en contraposición a Fichte, de quien había sido alumno y a quien Schopenhauer detestaba, y quien también a su vez se proclamaba heredero de la filosofía de Kant. Esa es una historia larga, y algún día, cuando lleguemos a Kant, ya después podremos explorar un poquito todo lo que ocurre en ese apasionante periodo del idealismo alemán posterior a Kant, con figuras como Hegel, como Fichte, como Schopenhauer, etc. Pero bueno, Nietzsche descubre a Schopenhauer, le parece fantástico, y luego tiene otro gran descubrimiento, que es en la persona de Wagner, de Richard Wagner, el gran compositor alemán, a quien conoce Nietzsche en 1868. Esa amistad además tiene todo que ver con la afición que siente Nietzsche por Schopenhauer, porque Wagner también adoraba a Schopenhauer. Los dos compartían esa admiración, en parte, entre otras cosas, porque Schopenhauer era también un filósofo con una gran sensibilidad estética. Una de las cosas que decía Schopenhauer es que la experiencia estética, la contemplación de lo bello, es una de las maneras como los seres humanos nos podemos poner en contacto con la naturaleza profunda de cuanto existe, que él designa como voluntad. Y no solo dice eso, sino que la música además es la más excelsa y perfecta expresión de esa experiencia artística. Entonces imagínese, para Wagner eso era pues fantástico. No, pues claro. Oíste, ¿cómo es que llamaba la esposa de Wagner, que siempre me olvido? Ay, caramba, se me está escapando a mí el nombre también. Sí, bueno, ahorita nos acordamos, porque clave también ella, ¿no? Sí,
sí, también hay toda una maraña personal entre Wagner, Nietzsche y el círculo de amigos que tenían, etcétera. Pero bueno, para no... A mí como me gustan tanto las novelas, entonces esa sí que es A usted le buena. gusta la chismografía filosófica. A mí me encanta. Cosima. Exactamente, Cosima Wagner, correcto. Bueno, muy bien. Entonces Nietzsche adora a Wagner, adora a Schopenhauer, y de hecho podríamos decir que en esta primera etapa de la producción intelectual de Nietzsche, al menos 3 de las preocupaciones fundamentales suyas son, por una parte, la idea central de la filosofía de Schopenhauer, ¿cierto? De que el mundo como se nos presenta y el mundo como es en sí mismo son 2 cosas bien distintas. Una idea que Schopenhauer heredó de Kant. De Kant, ok. Y que Nietzsche, a su vez, heredó de Schopenhauer. Por otra parte, la importancia del arte y de la música en especial. Y aquí tiene que ver el interés de Schopenhauer por la música, pero también la influencia de Wagner y, por último, los griegos. Porque acuérdese que Nietzsche estudiaba filología y tenía una fascinación enorme por el mundo clásico, el mundo griego en particular. Entonces, digamos que ese fue lo primero que hizo como profesor, exactamente, ¿no? Profesor de filología. Exactamente. De esa amalgama de esos intereses, la filosofía de Schopenhauer... como puse yo de cuidado en el taller de Nietzsche. Muy bien, le voy a poner carita feliz aquí en el cuaderno. De esa amalgama de intereses en la filosofía de Schopenhauer, en la música, especialmente en la influencia de Wagner, que además pensaba que a través de su música iba, digamos, a revigorizar el espíritu del pueblo alemán y los griegos, ¿no? De esa amalgama de intereses sale el primer gran libro de Nietzsche, que es El nacimiento de la tragedia. Y al año siguiente aparece este ensayo del que vamos a hablar sobre la verdad y mentira en sentido extramoral. Entonces, todo esto como para ubicarnos un poquito en quién es Nietzsche, qué está pensando y qué le preocupa en este momento de su producción intelectual. Y déjeme y me detengo por un segundo en un detalle sobre la influencia de Schopenhauer, que espero sea claro porque es importante, ¿no? Schopenhauer decía, como Kant, que el mundo como lo conocemos, como se nos presenta, el mundo de los fenómenos, así lo llamaba Kant, así lo llama también Schopenhauer, no es lo mismo que el mundo tal y como es en sí mismo. ¿Sí? Entonces, lo que usted y yo vemos, percibimos con el tacto, con el olfato, con los sentidos, es el mundo del fenómeno, el mundo fenomenal. Eso es lo que significa el mundo como idea o como representación del título de esa famosa obra de Schopenhauer. Pero, decía Kant, y de nuevo coincide con el Schopenhauer, ese mundo no es lo mismo que las cosas en sí mismas. ¿Sí? Y hay un argumento muy complejo detrás de esta idea que básicamente dice que las categorías más básicas de lo que existe, que son el tiempo y el espacio, son algo así como imposiciones cognitivas del ser humano frente a los fenómenos, frente a lo que se nos presenta. Es decir, las cosas en sí mismas, en abstracción de nuestra existencia como sujetos del conocimiento, no están ni en el tiempo ni en el espacio. El tiempo y el espacio son algo así como estructuras que nuestra mente le impone a la realidad cuando entra en contacto con ella. ¿Sí? No tenemos que irnos muy a fondo en eso, ya después tendremos oportunidad de hablar de Kant. Pero lo importante es la implicación que tiene esta idea de de Kant, y que luego Schopenhauer habría de ajustar en ciertos sentidos, pero incorporando en todos sus elementos esenciales. Lo clave de esta idea es la brecha entre el mundo como se presenta ante nosotros como sujetos del conocimiento y el mundo tal y como es en sí mismo. ¿Correcto? Correcto. ¿Hasta ahí vamos bien? Vamos bien. Muy bien. Esa es una distinción muy importante para Nietzsche. Muy importante para Nietzsche. Y esa distinción explica la pregunta fundamental que inspira este ensayo, muy breve y maravilloso. La pregunta, cito a Nietzsche, es la siguiente. ¿De dónde procede en el mundo entero, en esta constelación, el impulso hacia la verdad? Explico. Nietzsche observa una particularidad. Observa que los seres humanos tenemos un interés
por descubrir la verdad, por saber la verdad de las cosas, ¿cierto? Sí. Y observa algo aún más singular, y es que hemos hecho de la búsqueda de la verdad casi un oficio, un fin que nos parece importante en sí mismo, ¿cierto? Sí. Entonces, los filósofos, los científicos, son aquellos que tienen por función, por oficio, el descubrir la verdad, el saber la verdad de las cosas. ¿Sí? Sí. Y Nietzsche dice, venga, pero qué extraño, qué extraño. Si los seres humanos son, digamos, como todos los demás animales del mundo, y esta también es una idea de Schopenhauer, sí, como los demás animales, son criaturas cuya única razón de ser en esencia es el vivir y el seguir viviendo y el sobrevivir, ¿dónde en esa configuración entra el valor de la verdad? ¿En qué momento nos pareció importante saber la verdad de las cosas por saberla, como un fin en sí misma? ¿Cierto? Ahí hay una pregunta De que acuerdo. le inquieta a Nietzsche, ¿sí? Y le inquieta a partir de esta idea de Schopenhauer, o de estas dos ideas de Schopenhauer. La primera es esa brecha entre el mundo como se nos presenta y el mundo tal como es en sí mismo, ¿no? Porque es que al ser humano le preocupa tanto saber cómo son las cosas en sí mismas. Y por otra parte, esa asimilación de la vida humana con el resto de la vida animal, y de hecho en la visión de Schopenhauer con la totalidad de la naturaleza, que hace un poco misteriosa esta idea de nuestro interés por el conocimiento y por la verdad, porque al final del día lo único que importa es la conservación, la supervivencia, la voluntad de vivir. Por ahí dice, en este ensayo, Nietzsche, dice, el intelecto como un medio para la para la conservación del individuo. Es decir, si uno lo mira al ser humano desde afuera, ¿no? Como si fuera un biólogo observando otra especie, o sea, si adoptáramos tal vez una perspectiva de antropólogo Sí. o de etnógrafo, diríamos que hay un misterio en que esta criatura, que como todas las demás tiene por esencia, digamos, un instinto de estar vivo, de sobrevivir, de conservarse, ¿a qué hora le importa Ajá. la verdad como tal? ¿A qué horas llegó a importarle el conocimiento en cuanto tal? Ujú. ¿Cierto? Ese es el problema que se plantea Nietzsche. Le parece una circunstancia bien singular, bien particular. Y ya vamos a ver cómo en el proceso de explicarlo, en últimas Nietzsche nos ofrece una teoría bastante interesante sobre el lenguaje y la verdad. Que este además es uno de los temas que más relegados hemos tenido en este podcast. El tema del lenguaje. Poco hemos hablado de eso. Muy poco, así es. Entonces, hasta ahí vamos bien, Octi. Esa Sí. preocupación. Apenas dijo usted lenguaje, me acordé de lo que él dice en ese ensayo que me pareció bacanísimo, el poder legislativo del lenguaje. Muy bien, muy bien, muy bien. O sea, Vamos, poderoso eso. ya vamos para allá. Sí, sí, sí. Le voy a hacer una propuesta para que nuestros muy queridos pelagatos de pronto alcancen a saborear algo del ímpetu con que Nietzsche habla de estas cosas, porque no se lee usted, Octi, el primer parrafito de este ensayo, cómo arranca, para que nos demos cuenta la perspectiva desde la cual Nietzsche se hace esta pregunta: ¿a qué horas esta criatura tan singular que es la persona humana vino a interesarse en la verdad? Se le mide, le hace ese primer parrafito. Me le mido. Es una belleza. Vea, se va a antojar más de uno, no por mi lectura, sino por el poder en serio que tiene esa primera parte. Es como, ahí engancha a uno inmediatamente. Entonces dice así: en algún apartado rincón del universo, desperdigado de innumerables y centelleantes sistemas solares, hubo una vez un astro en el que animales astutos inventaron el conocer. Fue el minuto más soberbio y más falaz de la historia universal, pero, a fin de cuentas, solo un minuto. Tras un par de respiraciones de la naturaleza, el astro se entumeció y los animales astutos tuvieron que perecer. Alguien podría inventar una fábula como esta y, sin embargo, no habría ilustrado suficientemente cuán lamentable y sombrío, cuán estéril y arbitrario es el aspecto que tiene el intelecto humano dentro de la naturaleza. Hubo eternidades en las que no existió. Cuando de nuevo se acabe todo para él, no habrá sucedido nada. Porque no hay para ese intelecto ninguna misión ulterior que conduzca más allá de la vida humana. Hame el favor. Es un berraco. Entonces,
aquí está diciendo un montón de cosas. Primero, es una gran burla, ¿no? Es una gran burla a la tentación de los seres humanos de tomarnos bien en serio y de creer sobre todo que tenemos algún grado de importancia cósmica. Usted me ha oído esa expresión muchas veces, pero fíjese lo que dice Nietzsche, ¿no? Ujú. Hubo eternidades en las que no existió. Cuando de nuevo se acabe todo para él, no habrá sucedido nada. Entonces, a él le parece absolutamente extraño este fenómeno tan singular de una criatura que se cree importantísima, que desde el punto de Sí. vista cósmico, pues no lo es, pero que además se preocupa y le interesa conocer cuando en realidad de lo que su existencia se trata es de vivir y sobrevivir. Ahí hay una especie de misterio para Nietzsche. Entonces, arranca el hombre diciendo, bueno, tratando de explicar de dónde sale este interés por el conocimiento. Esto que él llama, digamos, el deseo de buscar la verdad, el pathos de la verdad. Usa la palabra griega y más o menos significa la pasión por la verdad, el interés por la verdad, ¿no? Y entonces dice, pues mire, la cosa arranca de hecho bien pragmáticamente, porque resulta que los seres humanos por cualquier razón, pues vivimos en sociedad, de lo contrario no sobreviviríamos mucho tiempo, además nos moriríamos del tedio, pero resulta que para vivir en sociedad, pues es muy importante, pues no decirnos mentiras todo el tiempo, ¿no? La vida en sociedad supone algún grado de confianza, cosa que a su vez supone que haya normas de veracidad, ¿sí? Entonces el primer Sí. origen del interés humano por la verdad, dice Nietzsche, está bien y efectivamente, no nos debería sorprender, bien asociado al interés de la supervivencia. Es una especie de tratado de paz, lo llama él, ¿no? Entonces, por ahí arranca la cosa. Y el vehículo a través del cual construimos esas normas de decirnos la verdad unos a otros para poder convivir y coexistir es el lenguaje. Y aquí entra exactamente lo que estaba diciendo usted, Octi, ¿no? Ese poder legislativo que tiene el lenguaje. Dice Nietzsche, literalmente, el poder legislativo del lenguaje proporciona también las primeras leyes de la verdad. Muy bien, hasta ahí todo bien. Sí. ¿De dónde viene el ser humano el interés por la verdad? Pues hombre, de su necesidad de vivir en sociedad con otros, cosa que supone que no estemos mintiéndonos permanentemente porque hay que tener un mínimo grado de confianza los unos con los otros y para eso nos inventamos el lenguaje que lo que crea, digamos, es unos cánones de mutua inteligibilidad, lo que crea son leyes de la verdad, dice Nietzsche, ¿no? Ujú. Que me gusta porque esa exaltación de la obra humana no le dura 3 párrafos. Ah, sí, le dura 3 párrafos, porque fíjese que ese análisis lo que indica es que la verdad tiene un valor meramente instrumental. No importa en sí misma, importa únicamente, ¿no?, como un medio para el fin de lo que él llama el tratado de paz entre los seres humanos, ¿no? Ese es el fin de la coexistencia. Y por eso él dice, casi imaginándose un ser humano primitivo en el momento en el que se están erigiendo apenas las convenciones del lenguaje y de la veracidad, dice que de ese ser humano que está hostilmente predispuesto contra las verdades que puedan tener efectos perjudiciales y destructivos. Es decir, así es. Es decir, hasta ahí la explicación logra explicar el interés humano por la verdad, pero no explica todavía el interés humano por la verdad en sí misma, como si fuera un fin de valor intrínseco y no meramente un medio. No, ahí hablas de las consecuencias benéficas de aquella verdad. Exacto. Sí. Y entonces luego viene la que creo yo es una de las 2 tesis importantes y sorprendentes de este ensayo de Nietzsche. La primera, entonces, digo, es que la verdad se convierte en algo valioso en sí mismo para los seres humanos, fruto del olvido, dice Nietzsche. Se nos olvida qué es el lenguaje. Sí. Se nos ha olvidado que el lenguaje es fundamentalmente arbitrario. ¿Qué hace el lenguaje? El lenguaje crea, digamos, delimitaciones conceptuales, ¿cierto? Nos permite coger la realidad, catalogarla en objetos, establecer relaciones entre los objetos,
predicar una cosa de otra, ¿sí? El lenguaje es el medio dentro del cual es posible que haya verdad. Pero el lenguaje, dice Nietzsche, es problemático por la siguiente razón. Y aquí lo cito, dice: ¿qué arbitrariedad es la delimitación? ¿Qué parcialidad en las preferencias? Unas veces de una propiedad de una cosa, otras veces de otra. Y explico. Porque Nietzsche dice que el mundo como lo percibimos, ¿cierto?, es singularísimo en cada cosa que percibimos, ¿cierto? Nosotros no tenemos percepciones de objetos generales. Uno no percibe mesas, uno percibe esta mesa en particular o aquella otra, en toda su singularidad, en toda su individualidad, con un sinnúmero de características, de atributos. Y el lenguaje, al decir que esta y aquella son ambas mesas, lo que hace es decir que hay ciertos atributos que tienen en común, que son esenciales al ser mesa, y deja de lado todos aquellos atributos que no tienen en común. Es decir, el lenguaje es como una lectura selectiva de la realidad. Sin esa lectura selectiva, agrupa en categorías. Exactamente. Sin esa lectura selectiva no podríamos tener categorías conceptuales, ¿no? Por eso la idea para Nietzsche de lo conceptual y el lenguaje van de la mano. El problema, y aquí se va a dar usted cuenta de por qué le gasté yo un ratico a hablar de Kant y Schopenhauer al principio, es que el lenguaje tiene una conexión apenas tenue con la realidad que pretende describir. El lenguaje es en esencia metáfora, dice Nietzsche. Sí. Mire, leo este pedacito. La cosa en sí, esto sería justamente la verdad pura y sin consecuencias, es también totalmente inaprehensible y en absoluto deseable para el creador del lenguaje. Voy a leerlo otra vez. La cosa en sí, esto sería justamente la verdad pura y sin consecuencias, es también totalmente inaprehensible y en absoluto deseable para el creador del lenguaje. Este se limita a designar las relaciones de las cosas con respecto a los hombres y para expresarlas recurre a las metáforas más atrevidas. Entonces mire lo que está diciendo Nietzsche. Primero, pero más adelante vuelve y dice eso, el lenguaje, la verdad es un ejército móvil de metáforas. Exactamente. Porque mire cómo va la cosa acá, ¿no? Primero, el lenguaje no alcanza a la cosa en sí misma. Recuerda lo que decíamos de Kant y Schopenhauer, que lo que las cosas son en sí mismas es cuestión que va más allá de nuestras posibilidades de conocimiento, porque nosotros solo encontramos el mundo tal y como se nos presenta, no como es en ausencia de un sujeto cognosciente. Entonces, está más allá de todo, ¿sí? Pero no es deseable para el creador del lenguaje, porque el creador del lenguaje, Nietzsche nos está diciendo, falsea la realidad. Falsea la realidad, ¿sí? Designa las relaciones de las cosas con respecto a los hombres. Entonces, fíjese, no las cosas como son en sí mismas, sino las cosas como son en función de quiénes somos. Es decir, el lenguaje es esencialmente una construcción antropomórfica. No nos presenta el mundo como es en sí mismo, no nos presenta una imagen neutra del mundo, nos presenta una imagen del mundo acoplada a nuestros intereses como seres humanos. Construida por nosotros. Exactamente, que responde a quiénes somos, ¿no? Y expresa esas relaciones, el lenguaje, a través de las metáforas más atrevidas. ¿Por qué atrevidas? Porque es que no tenemos como punto de referencia una comprensión del mundo tal y como es en sí mismo. Entonces, fíjese que el lenguaje es un conjunto, dice Nietzsche en este ensayo, de convenciones relativamente arbitrarias, antropomórficas, que responden a los intereses de los seres humanos, que describen a la realidad metafóricamente sin acceder a lo que ella es en sí misma.
Y por lo tanto dice Nietzsche, ¿cómo es posible que de ahí haya algo que podamos llamar verdad? ¿No? Sí. Y fíjese que sobre ese punto del antropomorfismo tiene Nietzsche al principio un comentario muy, muy agudo. ¿Sí? Dice, si pudiéramos entendernos con un mosquito, llegaríamos a sí. saber que también él navega por el aire con ese mismo pathos y se siente el centro volante de este mundo. ¿No? Entonces, hay una preocupación en Nietzsche en el sentido de que la moneda de la verdad, que es el lenguaje, es en su naturaleza misma incompatible con la idea de verdad. Sí. Entonces, Dice una cosa ahí sobre el arte bellísima también. Que pues, la parte, no sé, ¿me la deja leer? por favor, Vea, dice: la palabra fenómeno encierra muchas seducciones, por lo que en lo posible procuro evitarla, puesto que no es cierto que la esencia de las cosas se manifieste en el mundo empírico. Entonces dice: un pintor al que le faltaran las manos y que quisiera expresar por medio del canto la imagen que ha concebido, revelará siempre, en ese paso de una esfera a otra, mucho más sobre la esencia de las cosas que el mundo empírico. claro, fíjese que esa es una de esas frases o de oraciones en las que uno debería poner una nota al pie de página y decir, por favor, léase Schopenhauer. Porque claro, cuando Nietzsche habla ahí de fenómeno, Yo puse una que decía, lindo esto. también no son incompatibles. Pero fíjese que cuando Nietzsche habla de fenómeno, está hablando de un término técnico en la filosofía de Schopenhauer y de Kant. Técnico. Fenómeno es el mundo como se nos presenta a nosotros, a diferencia del mundo como es en sí mismo. ¿Sí? Uh-huh. Y a lo que va, digamos, con este ejemplo, con este símil del artista, ¿sí? Que sin poder pintar, canta algo para expresar lo que tiene, digamos, en su conciencia, su subjetividad. El punto ahí de Nietzsche es que a nosotros nos parece que hay una distancia insalvable entre cualquiera que sea la impresión del personaje y el canto, ¿no? Como quien dice, ¿cómo es posible que ese canto represente lo que el tipo quiere comunicar? Sí. ¿Sí? Si el tipo quiere comunicar una imagen y la canta, ¿cómo es posible que ese canto represente la imagen? Y el punto de Nietzsche es que esa conexión entre lo que representa y lo que es representado es igual de distante en el lenguaje. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. Ajá. En el lenguaje en relación con las cosas ordinarias. Eso es lo que hemos olvidado. Que es tremendo porque además lo que dice Nietzsche es, el problema es que se nos olvidó que eso también es un sistema artificial. Exactamente. Por eso le damos tanta importancia. Absolutista, pues, incluso. Es correcto. Entonces, digamos que por eso decía yo que el interés por la verdad como algo valioso en sí mismo, como algo intrínsecamente importante, supone un acto de olvido en la visión de Nietzsche. Sí. ¿Olvidar qué? Pues olvidar que todo el lenguaje en relación con la realidad es como el canto de este pintor que no podía pintar una imagen que tenía en la cabeza. Una metáfora con una conexión bastante imperfecta, por decirlo menos, sí, entre lo representado y aquello que lo representa. Y entonces ahí sí vámonos al pasaje clave que además usted tuvo el tino de aludir ya a él, ¿no? ¿Qué es entonces la verdad? Un ejército móvil de metáforas, metonimias, antropomorfismos. En resumida cuenta, una suma de relaciones humanas que han sido realzadas, extrapoladas, adornadas poética y retóricamente y que después de un prolongado uso a un pueblo le parecen fijas, canónicas, obligatorias. Las verdades son ilusiones de las que se ha olvidado que lo son. Sí. Las verdades son ilusiones de las que se ha olvidado que lo son. Wow. Ese es el centro de la preocupación de Nietzsche, ¿no? Y dice ahí, de hecho, al final de ese párrafo, lo que usted acaba de decir hace un par de minutos. Monedas que han perdido su troquelado y no son ahora consideradas como monedas, sino como metal. Exactamente. Entonces, venga, recojamos un poquito. Resumamos, acuerde que resumamos. Recapitulemos. Saludos en Rosario, Argentina. Verdad, tiene usted razón. Vea el lenguaje. Sí,
Para que vea, Le pues. leo otra muy a propósito de eso. Sí. Sí. Me hace reír usted con eso, porque una de las particularidades del lenguaje es que distintos pueblos tengan distintos lenguajes y pretendemos todos que estamos hablando de la misma realidad, ¿no? Sí. Dice Nietzsche, así cada pueblo tiene sobre él un cielo conceptual semejante, matemáticamente dividido, y en esa circunstancia se entiende entonces como exigencia de la verdad que todo Dios conceptual ha de buscarse solamente en su propia esfera. Es decir, cada pueblo, es decir, cada comunidad lingüística tiene toda una arquitectura conceptual propia que le parece que es la descripción precisa de la realidad, ¿no? Vea. O mejor, en términos de la cual describe la realidad, ¿no? Bueno, Sí. entonces, ¿por dónde arranca Nietzsche? Para volvernos por un segundo. Arranca por esta observación muy singular. De todas las criaturas del mundo, cuyo interés es vivir, sobrevivir, perpetuarse en la vida, hay una que tiene una particularidad, y es que le interesa la verdad, y parece que le interesara en sí misma. Y a Nietzsche eso le parece extraño. Sí. Y es más extraño todavía que sea esta una criatura que crea que tiene alguna importancia cósmica, ¿no? Que crea que aquello que ella llama verdad describe lo que el mundo es en sí mismo. Entonces arranca Nietzsche a explicar el origen de este interés en la verdad, de este pathos de la verdad. Y dice, bueno, ok, en parte se entiende, porque para la coexistencia entre seres humanos, pues tiene que haber normas de veracidad. Pero si la explicación llega hasta ahí nomás, la verdad no tendría sino una importancia instrumental. A nadie le parecería importante en sí misma. Le parecería únicamente necesaria con el fin de garantizar la pacífica coexistencia de los seres humanos. Pero ocurre algo, dice Nietzsche, y es que como el lenguaje es el instrumento, el mecanismo en el que se transa la verdad, en el proceso de usarlo se nos olvida qué es lo que el lenguaje en realidad es. Se nos olvida que es una construcción metafórica, que es una creación artística en realidad, que pretende de alguna manera describir la verdad, pero que la describe de una manera que responde evidentemente a nuestros intereses, es antropomórfica, que la describe sin tener acceso jamás a lo que las cosas son en sí mismas, ¿no? Y que por lo tanto no puede, en sus términos, aspirar a ser lo que comúnmente llamamos verdad. Entonces, diríamos que el gran error de ese pathos de la verdad, de ese interés por la verdad como un fin en sí mismo, es que aquello consiste, y aquí cito a Nietzsche, en tomar al hombre como medida de todas las cosas, pero entonces parte del error de creer que tiene estas cosas ante sí de manera inmediata, como objetos puros. El hombre se olvida de sí mismo como sujeto, y por cierto, como sujeto artísticamente creador. Se nos olvida que a través del lenguaje nosotros creamos la realidad de la que hablamos. Fíjese la versión, digamos, estética aquí en Nietzsche de lo que hablábamos antes de Schopenhauer y de Kant. Para Kant y para Schopenhauer, el sujeto del conocimiento le impone al mundo, por así decirlo, la estructura fundamental que tiene, sobre todo en su dimensión espaciotemporal. Nietzsche va mucho más allá. Nietzsche dice que el sujeto, el ser humano que habla, piensa y percibe al mundo a través del lenguaje, es un sujeto artísticamente creador. Realmente constituye la realidad al nombrarla. Y luego se le olvida que eso era lo que estaba haciendo y cree que a través del lenguaje está hablando de la realidad tal y como es en sí misma. Mi compañero, ¿sabe qué estoy pensando yo? Señor. Aquí cuando usted lo está diciendo en voz alta, que no será ese como una especie, como la especie nuestra del mito fundacional. Bueno, Me fui pues hasta la caverna, pero... No, en cierto sentido sí. Podríamos decir que es el mito fundacional
de la inteligencia humana, digamos, del presupuesto fundamental de nuestra posibilidad de pensar conceptualmente, que es el lenguaje. Sí. Correcto. Sí, y se nos ha olvidado. Se me vino eso ahí. Se nos ha olvidado. Además. El lenguaje supone, digamos, un falsear de la realidad. Pero entonces es una gran paradoja, dice Nietzsche, que nosotros, los filósofos, los científicos, creamos que estamos desentrañando las verdades del mundo, tal y como es en sí mismo, cuando el medio dentro del cual operamos, que es el medio del lenguaje, es el que ha definido los parámetros de esa realidad de la que hablamos. Sí, no, no deja títere con cabeza. Científicos, filósofos, los astrólogos también les dedica ahí 3 líneas. Todo. Es decir, la verdad, dice Nietzsche, es que todo nuestro interés en la verdad, que parte de ese gran acto de olvido, de ese olvidarnos que el lenguaje es una creación artística, es, digamos, un juego de ilusiones. Por ahí tiene una frase también al principio muy, muy, muy bella, donde habla un poco de la impenetrabilidad del mundo en sí. Dice que los seres humanos estamos, digamos, condenados a jugar un juego de tanteo sobre el dorso de las cosas. Mira qué imagen tan bella, tan poética. Todos nuestros juegos de lenguaje, toda nuestra arquitectura conceptual, nuestras teorías, nuestra ciencia, nuestra filosofía, dice Nietzsche, es un juego de tanteo sobre el dorso de las cosas. Es todo atrapado, o está todo atrapado, dentro de los cánones de ese lenguaje que es arbitrio, que es convención. Por eso, digamos, esa referencia al poder legislativo del lenguaje. Es una legislación, es un artificio humano. Y es un error creer que a través de él podemos trascender sus propios confines para, de alguna manera, tocar lo que la realidad es en sí misma, ¿cierto? Entonces, toda la idea de la verdad para este Nietzsche de 1873 es una gran ilusión. Es fruto de un gran olvido. Que de manera, pues, absolutamente arbitraria e insolente, decía yo, hombre, pues ahí a Elon Musk, por ejemplo, le gustará mucho leer este ensayo, si es que no lo ha leído ya, pues, ¿por qué? ¿Por qué lo dice? Un poquito sí, porque el hombre dice que no está demostrado que vivamos en una realidad simulada, pues al final del día no necesitamos el computador, sino como el lenguaje, como medio artificial. Tome ahí para que venda más Teslas. Muy bien, muy bien. Elon. De nada. Bueno, fíjese que esa discusión es muy vieja. Usted ya debe saber esto porque ya hablamos de Descartes. ¿Se acuerda la diferencia entre la posibilidad universal del sueño y la posibilidad del sueño universal? ¿Se acuerda usted? Bueno. Pero refrésquemela un poquito porque esa no, espere. No enredemos a nuestros 5 pelagatos en el ámbito de Nietzsche. Lo remitimos al capítulo sobre Descartes y el argumento del sueño, que es la versión original. Apenas paremos acá a grabar, me voy a escucharlo otra vez. Sí, que decía yo, el argumento del sueño en Descartes es una versión anterior, no digo la original, porque en realidad es un argumento bastante más viejo que Descartes, pero es una versión del argumento de The Matrix, ¿no? Y es una observación lógica bien importante, que no es lo mismo la posibilidad universal del sueño que la posibilidad del sueño universal. Son cosas muy distintas. Sí, ahora sí, con The Matrix me acordé un poquito. Bueno, de Musk puede ser. Musk tenga la razón, no lo sé. Pero mire, déjeme nomás señalar lo siguiente. Bueno, primero, Octi, nos queda más o menos claro la idea de Nietzsche, o sea, esta crítica devastadora a la idea misma de la verdad, el proyecto de encontrar la verdad, el proyecto del conocimiento y del saber. Sí, yo tengo una pregunta rapidita y es si cuando él habla del hombre racional, yo podría ligarlo con el concepto de lo apolíneo, y si habla del intuitivo con lo dionisiaco. Sí. Un poquito sí o no tanto. Pero no le voy a decir mucho más. Sí, pero no le voy a decir mucho más que eso, porque esos conceptos de lo apolíneo y lo dionisiaco, digamos, pertenecen propiamente al ámbito del nacimiento de la tragedia, más que este ensayo. Que eso pero que esto fue previo, ¿no? Al ensayo. El ensayo es posterior a ello. Correcto. Se publica un año después o lo escribe un año después del nacimiento de la tragedia. Pero no estoy desfasado, pues. No, no está desfasado.
Pero déjeme decir lo siguiente. Entre los estudiosos de Nietzsche hay un gran debate sobre este ensayo. Es un ensayo muy famoso. Sí. Y un ensayo, digamos, tentador, porque es de estas cosas tan nietzscheanas, devastadoras, que acaba hasta con el niño de la perra y que lo entusiasman a uno y uno dice, uy, este tipo tiene toda la razón, la verdad es una gran mentira, ¿no? Tal cual. Es un ensayo, casi podría uno decir adolescente, desde el punto de vista de su propio temperamento. Y hay un gran debate sobre qué tanto las ideas de Nietzsche aquí, primero, son consistentes y segundo, permanecen a lo largo del tiempo y a medida que Nietzsche va madurando sus propios postulados. Yo soy de quienes cree que de hecho la tesis fundamental de Nietzsche en este ensayo es incoherente y que Nietzsche luego habría de abandonarla. Ok. Y le voy a decir ¿Ya muy tarde o qué? Muy breve. ¿Ah? ¿Ya mucho después? O sea, como en su etapa final o qué. ¿Abandona esta tesis? Yo creo, no, ¿O ni tanto? No, ni tanto. Yo creo que no le tardó mucho tiempo en darse cuenta a Nietzsche que la idea de este ensayo es una idea muy inestable. De hecho, Ok. en sus cuadernos, que no publicó en vida, en sus cuadernos hay muchas notas, muchos apuntes sobre este mismo tema que son bastante más ambivalentes. Y le voy a explicar cuál es en mi concepto el problema central del argumento de Nietzsche. Y donde yo creo que de hecho hay una contradicción muy fuerte en lo que propone Nietzsche. Nietzsche está operando implícitamente con una noción muy intuitiva de verdad, pero que no es, entre otras cosas, la única noción posible. Es lo que en filosofía se conoce como la verdad entendida en términos de la correspondencia, ¿cierto? Uh-huh. Y es la idea intuitiva de que el mundo es una cosa, nuestros juicios sobre el mundo son otra, ¿sí? O nuestras proposiciones sobre el mundo son otra, y las proposiciones son ciertas si se corresponden con el mundo. Okay. La idea de la verdad como correspondencia. Sí. Y básicamente lo que Nietzsche está diciendo en este ensayo es que como no tenemos acceso a lo que las cosas son en sí mismas, Sí. ¿sí? Como el lenguaje desde el principio, digamos, falsea la realidad, le da forma, como el mundo que se nos presenta es un mundo que emerge de nuestro rol como sujeto artísticamente creador, ¿sí? Ahí está, repito, el núcleo de esa idea que Nietzsche comparte en esta etapa de su filosofía con Schopenhauer y con Kant. Como el mundo se nos presenta de esa manera y no tenemos acceso a la cosa en sí misma, dice Nietzsche, entonces es imposible que de cualquier cosa que digamos, de cualquier cosa que exista en el medio del lenguaje, es imposible que de esa cosa podamos decir, sí se corresponde con el mundo, o no se corresponde con el mundo. Porque para poder hacer eso, tendría que ser posible para nosotros salirnos de nuestra propia piel. Sí. Salir de nuestro propio lenguaje y, digamos, mirar desde arriba. Sí, aquello corresponde con lo otro. Ajá. Mundo, a ver si se corresponden o no. Y eso es imposible. Ajá, sí. Es más, Nietzsche sabe que es imposible. En este mismo ensayo reconoce lo siguiente. Lo leo. Por lo demás, la percepción correcta, es decir, la expresión adecuada de un objeto en el sujeto, me parece un absurdo lleno de contradicciones, porque entre las dos esferas absolutamente distintas como lo son el sujeto y el objeto, no hay ninguna causalidad. Es decir, eso es, en términos un poquito técnicos, muy propios del lenguaje de Schopenhauer, exactamente lo que yo estoy diciendo. Una percepción perfecta del mundo en sí mismo es imposible porque el mundo como es en sí mismo nunca se nos va a presentar así tal cual desnudo. Cuando se nos presenta ya, digamos, pasando por el filtro de nuestra actividad intelectualmente creadora como sujetos. Se nos presenta en el tiempo o en el espacio, diría Kant, diría Schopenhauer, se nos presenta dentro de las categorías arbitrarias de nuestro lenguaje, diría Nietzsche. Ajá. Entonces, obvio que no tenemos acceso a las cosas en sí mismas. Uh-huh. ¿Cómo? ¿Sí? Esto tiene que ver con un tópico, de hecho, en la teoría cuántica, ¿no? Con el problema del observador, de cuando uno la presencia de un observador interfiere en la naturaleza del fenómeno observado. Entonces, Nietzsche dice, la cosa en sí misma es inaccesible para nosotros. Bueno, obvio que lo es. Y aquí es donde está la contradicción. Si la cosa en sí misma es inaccesible,
¿Sobre la base de qué dice Nietzsche? Que la versión del mundo que se plasma en nuestro lenguaje falsea a la cosa en sí misma. ¿Sobre la base de qué? Sí, sí, sí. ¿En qué sentido podría ser el lenguaje una distorsión de la realidad si no tenemos acceso a esa realidad que supuestamente se está distorsionando? La idea de falsear, la idea de distorsión, la idea de ilusión, todas son ideas que suponen que hay algo que está siendo falseado, siendo distorsionado, ¿sí? O que es, digamos, o que aparece distinto de como es en el marco de una ilusión. Pero si ese algo es la cosa en sí misma, a la cual nunca tenemos ni podemos tener acceso alguno, pues, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el Claro, y misterio? lo único más próximo que tenemos. Pero ¿cuál es el misterio? Le diría yo a Fritz. Exactamente. Y Nietzsche lo reconoce entonces más tarde. No, no en este ensayo. No, en no, este este no. ensayo, Digo yo después en su pero vida. más adelante sí. Ok. Más adelante sí. Porque entonces, a ver, básicamente, si Nietzsche tiene razón en lo que dice en este ensayo, ¿cierto? Que estamos, como quien dice, atrapados en un juego del lenguaje, como luego lo habría de expresar Wittgenstein más o menos un siglo después, y que por lo tanto todo lo que decimos del mundo no es cierto del mundo en sí mismo. Eso solamente es un problema para quien cree que lo que el mundo es en sí mismo es en principio cognoscible o relevante. Pero Nietzsche no nos ha dado ninguna razón para pensar que sea o cognoscible o relevante. De hecho, Nietzsche reconoce que no es cognoscible. Eso sí lo dice. Le leí hace un momentico. Sí, sí, sí. Entonces, es un ensayo fascinante, fantástico, que además yo creo que revela unas facetas bien importantes sobre la naturaleza del lenguaje y sobre todo sobre el hecho de que el mundo en el que transamos a través de nuestros conceptos y nuestras palabras es un mundo que responde a los intereses y a la voluntad humana. Es un mundo efectivamente antropomórfico en sus categorías. Nietzsche infiere de eso que la noción de verdad es, por lo tanto, ilusoria. Y lo que estoy ahora diciendo, Octi, es que esa inferencia no me parece del todo justificada. Ok. Porque supone una noción específica de verdad, la verdad como correspondencia, que entre otras cosas no es la única noción de verdad. Pero segundo, supone que es problemático el hecho de que el lenguaje, digamos, construya la realidad de la cual hablamos. Y por razones en las que no me voy a adentrar ahorita, pero a las que tendremos que volver un día, eso puede no ser un gran problema. Y con eso, Octi, pues hombre, espero hayamos dado una cierta impresión del poder expresivo y conceptual de Nietzsche, de sus bríos en las cosas que hemos leído en los apartes de este ensayo, y de paso también sobre este problema del lenguaje apasionante y al que poco a poco espero nos podamos ir adentrando un poco más. No, pues que eso le iba a decir, porque me dejó con ganas de llegar a ese punto donde después él revisa lo mismo que dice. Que era un berraco para eso además, porque en el nacimiento de la tragedia también hace algo parecido, ¿no? Sí, Nietzsche era un tipo, digamos, muy sincero, muy franco en Es un país muy bacano. Sí. Sí, usted se está refiriendo tan duro. a... Exactamente. Como con los otros, con él mismo. Sí. En la segunda edición del Nacimiento de la Tragedia, Nietzsche, al publicarla, incluyó un ensayo de autocrítica muy duro consigo mismo, entre otras cosas. Así es. Muy duro con ese escrito de juventud. Entonces, fíjese que yo creo que si hubiera Nietzsche escrito algo semejante sobre este ensayo, habría dicho algo parecido a lo que dijo en esa segunda edición sobre el nacimiento de la tragedia, que aquí están captados algunos de los temas, algunas de las preocupaciones esenciales que seguirán siendo el eje de su filosofía y de su pensamiento, pero de pronto en algunos puntos llevados a conclusiones equivocadas o no siempre a feliz puerto, como creo yo
es el caso en relación con estas conclusiones más escépticas de lo justificable, en mi opinión, acerca de la noción de la verdad. Vea usted cómo además me gustó tanto que ahora, por primera vez, me dio curiosidad por Schopenhauer. Porque hasta ahora, incluso durante el taller tampoco, ahora como que quiero echar un poquito para atrás. Además para encontrarla, porque claro, usted ya hablamos un poquito de Kant, ahora de Nietzsche, entonces quiero hacerle el puente ahí con este personaje tan carismático y simpático. Bueno, interesante. Mr. Simpatía le llamaban. ¿Quién? ¿A Schopenhauer? Sí, le llamaban a los dos. No eran precisamente conocidos por su simpatía. Wagner habrá sido también igual de gruñón o no, quién sabe, yo no sé. Sabe que no sé, hombre. Eso además que también. Le quedo viendo ese dato. Seguro. Oiga, compañero, muy sabroso estuvo esto. ¿Cómo le fue con el carajillo? Pues aquí me lo terminé y... Ya le va a tocar seguir de uno. Vea, ahora el próximo quítele el café al carajillo. Eso sí sería un desastre. Vamos a ver, que sean nuestros muy queridos pelagatos quienes nos digan con qué tanto éxito o fracaso pudimos finalmente dedicarle este espacio a nuestro querido Friedrich Nietzsche. Que así sea, compañero. Un abrazo. Un abrazo, Octi. Urbi et Orbi es producido por Bielo Media, con la música original de Felipe Durán, la coordinación general de Camilo Zuluaga y la dirección creativa de María Cristina Pimiento. Agradecemos especialmente a Luchi y Titín por la voz del cabezote y nuestro logo. Nosotros somos David Zuluaga y Octavio Galvis. Feliz día, feliz tarde o feliz noche.